Buenos días, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. Esta mañana en el programa tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Adelmo Sandino, él es funcionario, miembro del IEP, con quien queremos conversar y analizar sobre todo el impacto que va a tener, que tendría una posible reducción en la tarifa de energía eléctrica en el recibo de luz que le llega a usted cada mes. El IEP ha hecho un análisis sobre este tema a partir de la baja en los precios del petróleo, la ley que envió el Ejecutivo con carácter de urgencia y que ya aprobaron urgentemente y en carrera los diputados en la Asamblea Nacional. ¿Cuál será? Está en manos del Ministerio de Energía y Minas y en manos del INE el porcentaje de reducción en la tarifa de energía eléctrica. Se habla de un 8%, se habla entre 7 y 10%. ¿Cuál será la reducción que tendremos, el porcentaje de reducción en la tarifa? ¿Y cuál será el impacto en los diferentes sectores del país, tanto productivos como domiciliares, en las casas, en los hogares, en su hogar, en su casa, en su economía? El impacto que va a tener este porcentaje, que dependiendo de si es más, si es menos, ese va a ser lógicamente el impacto que va a tener en nuestra economía. Buenos días, Adelmo, un gusto que nos puedas acompañar para entrar de lleno en este tema y aprovechar el tiempo que tenemos. Ustedes han hecho un análisis sobre esto, qué es lo que les ha dicho este análisis, pero empecemos por el principio, ¿verdad? Cómo desde que empieza la reducción en los precios del petróleo el año pasado, la primera pregunta que nos hicimos los nicaragüenses fue, pues entonces va a empezar a bajar el combustible, ¿verdad? Que llegó a precios de 30 y pico de Córdobas el litro. Y por otro lado, la baja también en las tarifas de energía, una revisión en el pliego tarifario que depende de lo que pagamos en tales sectores. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación, Yoshi. Haciendo un poquito de historia reciente, sí. Recordemos de que los precios internacionales del petróleo, del crudo, que es básicamente la materia prima sobre la que se analiza, hacia dónde puede ir el rumbo de los costos de la industria eléctrica en el país, vienen reduciéndose desde julio del 2014. Ya para más o menos el mes de septiembre era clara esta tendencia. Y regresamos año nuevo, con la discusión y la gran pregunta de que si iban o no iban a reducirse las tarifas eléctricas, para la energía eléctrica. En ese momento los funcionarios públicos dijeron de que se iban a tomar un tiempo prudencial de unos 3 meses aproximadamente para hacer los respectivos análisis. Y finalmente, hace unos días pues el gobierno envió finalmente una iniciativa de ley, ¿verdad?, para bajar las tarifas. Durante ese lapso de tiempo se generó una gran expectativa entre la población y diferentes sectores del país en relación a cuánto podría significar el beneficio, dado de que prácticamente no había ninguna razón para la cual no bajara la tarifa energética. Pero viéndolo desde un punto de vista estructural de la industria, la gran pregunta que siempre ha prevalecido es por qué en Nicaragua los precios de la energía son sumamente más caros que en otros países de la región. Bueno, aquí, por ejemplo, intervienen muchos factores. Uno de ellos, de los que se ha hablado con cierta responsabilidad, es el hecho de que el mercado nicaragüense, el consumo per cápita es bastante bajo en relación con otros países, y eso tiene que ver, por supuesto, con los costos, ¿verdad? Con los costos fijos que mantiene la industria, porque, por ejemplo, el valor agregado de distribución se vuelve mucho más caro, y eso evidentemente, cuando empiezan a bajar los precios del petróleo, tiende a influir, ¿verdad?, en las dificultades que podrían generarse en la reducción de la tarifa por estos costos fijos, ¿verdad? Por otro lado... Esto quiere decir, Adelmo, que si la rebaja, el porcentaje fuera mayor de lo que se ha especulado que podría ser, podría beneficiar finalmente a los consumidores, pero podría beneficiar a estos sectores en el caso de estos costos fijos. No, es que son costos fijos, es decir, son costos fijos de la generación de energía.
Aquí también se ha argumentado de que ahora que la matriz de energía eléctrica está más o menos un 50 y 50, es decir, un 50% de producción de energía a partir de fuentes renovables y otro 50% a partir de fuentes geotérmicas o térmicas. Esa es otra pregunta que nos hacemos. A pesar de ese, ¿verdad?, de ese comportamiento que es muy positivo para la economía, porque significa que nos estamos volviendo menos dependientes para la generación de energía a partir de fuentes como por ejemplo el petróleo. Evidentemente eso genera toda una expectativa también, pero hay que preguntarse también de que, o hay que recordar también de que la generación de energía por fuentes renovables todavía sigue siendo más costosa que la producción por fuentes térmicas. Pero bueno, digamos que esos son los elementos estructurales todavía que hay que tomar en cuenta en esta ecuación. Otro de los temas importantes es que el mercado está altamente intervenido, pues, es decir, hay un ente regulador que define los pliegos tarifarios y las tarifas que se van a establecer. Entonces, digamos de que si bien las materias primas, que en este caso el full oil, que el búnker no para generar energía, ha venido descendiendo hasta como un 45% en los últimos meses, eso si no hubiese intervención y si el mercado actuara por sí mismo, ¿verdad?, se hubiese a lo mejor transferido con algunas limitantes que tienen que ver con estos costos fijos de los que hablábamos. Pero por otro lado, bueno, está el ente regulador que finalmente es el que decide, ¿no?, cómo va a distribuir las tarifas a partir de esta reducción. Ahora, el otro elemento que hay que considerar en la ecuación era entonces, en lo que está establecido en la ley, ¿no?, que se acaba de aprobar, el precio de compra de la energía y el precio medio de compra de energía y el precio real de venta al consumidor. Esa brecha que se estaba generando entonces por el hecho de que las generadoras estaban produciendo es decir, comprando energía, la distribuidora comprando energía a un menor costo, ¿verdad?, por el hecho de que bajó el precio del búnker, y el que estaba todavía pagando el consumidor, o todavía está pagando el consumidor, eso estaba generando un ahorro, ¿verdad? Se hablaba de hasta un 40 o 50 millones de dólares que se habían venido generando en los últimos meses. Entonces, ese ahorro, ¿verdad?, que todavía no se había transferido en una reducción de la tarifa, fue lo que finalmente en esta ley que llegó a la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, el gobierno dispuso el uso de ese ahorro, ¿no?, un 35% para que se vaya a reducir la tarifa y un 35% para un fondo que le han llamado un fondo para combate de la pobreza y otro 30% que está destinado para el pago de la deuda, que este es el otro elemento que hay que considerar en la ecuación. El hecho de que tuviésemos una deuda, a diferencia de lo que ha pasado en los otros países de Centroamérica, que sí han logrado transferir la reducción de los precios internacionales a la energía, ¿verdad? Aquí teníamos, digamos, este cuello de botella. Si bien es verdad que era importante honrar esa deuda, ¿verdad?, porque por el hecho de que en algún momento esa deuda permitió poder soportar los aumentos, ¿verdad?, de la energía en los últimos años, y que se tradujo en que en el subsidio todavía se estuviera manteniendo la tarifa a los precios más o menos del 2005, en el caso de los que estaban subsidiados por debajo de los 150, y un menor impacto para los que estaban subsidiados, a los que no están subsidiados, que consumen energía arriba de los 150 kWh. Eso entonces generaba dificultades para que todo este proceso hubiese sido mucho más rápido, como hubiésemos querido. Pero independientemente de eso, lo que estaba o lo que está todavía en juego son las expectativas de la gente. Como vos decías al inicio, todo el mundo estaba esperando que la reducción real en la tarifa, lo que uno paga en su recibo y lo que ve reflejado en su recibo, ya sea porque sos una pequeña empresa, ya sea porque sos en tu hogar, ¿no?, en una familia, se viera reflejado de manera importante. Lo que ha ocurrido entonces ahora es que con esta disposición a partir de la ley, el INE está mandatado a ir a revisar entonces el pliego tarifario y cómo es que va a distribuir esa reducción. Pero ya se está hablando pues algunas estimaciones de especialistas que podrían dar entre el 8 o el 10%, de manera tal de que si en tu casa, por ejemplo, son una familia numerosa y consumen arriba de los 150 kWh y tu recibo salía lo de 1.000 Córdoba, digamos, al mes, podrías estar viendo en realidad, si mantienes tu nivel de consumo, una reducción de quizás unos 80 o 100 Córdobas, cuando mucho. Pero pudo haber sido mucho mayor, y a lo mejor en ese sentido podemos mencionar
que probablemente, o en realidad lo que se dispuso, el otro 35% para el ahorro, o mejor dicho, para destinarlo a programas de reducción de la pobreza, probablemente ese no fue la mejor manera o el mejor mecanismo para poder, digamos, impactar de mejor manera en la reducción de la tarifa. Ustedes hicieron un análisis sobre esto, como IEP hicieron un análisis sobre esto. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos estaremos hablando sobre esto. ¿Qué es lo que les revela este análisis? Estamos conversando con Adelmo Sandino del IEP y alrededor de este tema que ha estado durante todas estas semanas en los medios de comunicación y en el que la gente está a la expectativa. Puede ser en cualquier momento en el que el gobierno revele cuánto va a ser el porcentaje que nos van a reducir en la tarifa de energía eléctrica, cuánto va a ser lo que nos vamos a ahorrar en los próximos meses, porque se supone que es a partir del mes de mayo que ya va a venir este ahorro en la tarifa de energía eléctrica, cuánto va a ser el porcentaje que nos vamos a ahorrar a través del recibo de la luz que nos llega cada mes a las casas. Hacemos una breve pausa y regresamos. Okay. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Adelmo Sandino, funcionario del IEP, acerca de este tema de la reducción de la tarifa eléctrica, la ley que se envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional y un análisis a partir del presupuesto que ha hecho el IEP y en el que queremos que Adelmo nos explique qué les reveló este análisis, en qué consistió el análisis para empezar. Sí, bien, el análisis que nosotros hemos hecho está relacionado con el impacto que puede tener la reducción de los costos de los combustibles, ¿verdad? Porque sabemos, por supuesto, de que la flota vehicular del Estado consume de manera importante combustible y, por otro lado, también el ahorro que se puede generar a partir del consumo energético en las instituciones públicas. Uh-huh. Solo para darte un dato, por ejemplo, del total de instituciones del gobierno central, ¿verdad? Que consumen energía, por supuesto, estamos hablando de un presupuesto total de 1.018.99 millones de córdobas presupuestado en este presupuesto 2015. Y en el caso de combustibles y lubricantes hablamos de un monto de 811.78 millones de córdobas que también están presupuestados para este año 2015. Lo que hicimos básicamente fue establecer algunos escenarios en los cuales, a partir de la disminución que han tenido, a pesar que ha sido leve, ¿verdad?, los combustibles, ya sea la gasolina súper, regular o diésel, que más o menos en los primeros 3 meses de este año, en relación con los 3 meses del año anterior, se han reducido un 23%. Y también hicimos un escenario en el cual la tarifa ya real, ¿verdad?, se redujera entre un 10, un 15 o un 20%. Y en ese sentido nos encontrábamos que
considerando también otros ahorros que pueden generarse a partir, por ejemplo, de las transferencias relacionadas al subsidio. Recordemos de que en el presupuesto está destinado un subsidio para mantener, digamos, los precios de la energía para los jubilados, el agua, el teléfono, y también el subsidio que está destinado para los asentamientos o barrios que en el presupuesto se llaman barrios económicamente vulnerables, que básicamente están destinados para mitigar un poco las pérdidas por hurto, no, o robo que tiene, digamos, la distribuidora. En ese sentido, hicimos ese análisis, esa agregación, y nos encontrábamos de que en un escenario en el que se mantenían los precios de los combustibles en un 23% por debajo de lo del año pasado, y por otro lado se reducía la tarifa en torno a un 10%, más o menos estaríamos hablando de un ahorro en términos del presupuesto que podría andar por los 640 millones de córdobas, ¿verdad? Considerando ya los meses que han transcurrido y específicamente los meses que restan de abril a diciembre. Eso significa, por supuesto, que se van a liberar recursos dentro del presupuesto general de la República que pudieran destinarse para sufragar algunas otras necesidades. Por ejemplo, aquí se ha hablado de que algunos recursos se podrían haber destinado o se pueden destinar todavía para tratar de mejorar la situación financiera del INSS, por ejemplo, que está enfrentando grandes problemas. O, por ejemplo, se podrían utilizar estos recursos para rehabilitar y equipar, por ejemplo, el hospital Lenín Fonseca, que está programado un monto de 78 millones de córdobas destinarlo para el año 2016. ¿Por qué no podríamos usar, por ejemplo, estos ahorros que se van a estar generando este año para equiparlo un año antes, ¿no? Es decir, porque la salud de las personas no espera. Claro. O bien para aumentar, digamos, la red vial que se pretende construir este año. Si bien son hasta cierto punto reducciones modestas, porque obviamente el presupuesto general de la República es sumamente rígido y es difícil reorientar estos recursos, nos da algunos indicios, ¿verdad?, de por dónde podrían, digamos, destinarse o darle un mejor uso a estos recursos. Ahora, relacionado a lo que, a partir de la ley que se aprobó recientemente, en la que se van a estar destinando recursos para el combate a la pobreza, nosotros lo que decimos en ese sentido es que el uso de estos recursos tiene que ser lo más transparente posible. Parece ser que evidentemente se le está dando esa responsabilidad al Ministerio de Hacienda, y así lo dice la ley en el artículo 4, pero nosotros creemos que es sumamente importante, ¿verdad?, por la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, de que estos recursos se manejen de manera transparente. Por eso es que nosotros hacemos el llamado de que estos recursos, que podrían andar en torno a los 50 millones de dólares, se incluyan dentro del presupuesto a través de una reforma presupuestaria, en donde además de incluir estos ahorros de los que estábamos hablando, ¿verdad?, por la reducción de los costos de los combustibles y la energía que van a tener las instituciones del Estado, que andan por el orden de los 640 millones de córdobas, se incluyan estos nuevos fondos o estos nuevos ingresos que obtendría el presupuesto general de la República a partir de la disposición del gobierno de transferir parte del ahorro energético a programas del combate a la pobreza. Lo otro es que evidentemente se tiene que decir con nombre y apellido hacia dónde se van a dirigir esos recursos, y se tiene que estar rindiendo cuenta a partir mínimamente de los informes de ejecución presupuestaria y liquidación que publica el Ministerio de Hacienda. Y obviamente la Contraloría sí tendría que tener ahí un rol protagónico en fiscalizar que estos recursos se utilicen de manera adecuada. A propósito de transparencia, a propósito de rendir informes, rendir cuentas claras, Adelmo, ustedes basan su información, sus análisis, sus estudios, sus investigaciones en base a información de fuentes oficiales. Es correcto. Si ustedes no tienen información desde las fuentes oficiales, llámese Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Energía y Minas, Asamblea Nacional, etcétera, ¿cómo hacen ustedes para hacer estas investigaciones, estos análisis, estos estudios? Bueno, nosotros, como vos decís, nos basamos en cifras oficiales, ¿verdad? En algunos casos son algunas estimaciones propias utilizando las metodologías que nos permiten los datos, ¿verdad? Pero siempre utilizamos información pública. Evidentemente también, si hubiese más transparencia, pudiésemos las organizaciones de sociedad civil y las instituciones que se dedican a la investigación en el tema económico tener mayores elementos y mayores insumos para poder dar aportes
quizás más sólidos, ¿no? Pero ante a veces la falta de estadísticas o la falta de información pública, eso limita en buena medida la capacidad que tenemos para brindar una serie de políticas y recomendaciones. ¿Se han encontrado con las instituciones o con qué instituciones se han encontrado que no está disponible la información? Bueno, digamos de que en general hay dificultades para obtener información pública. En el IEP se han hecho en distintos momentos estudios que reflejan la carencia de información, a pesar que hay una ley de acceso a la información pública y a pesar de que la misma ley establece que debe de haber en cada institución una oficina que atienda, digamos, a los usuarios en el momento que llegan a solicitar información. Pero también hay mucha información opaca, hay mucha información que no está totalmente transparente, hay muchos procedimientos que no se llevan de la mejor manera y eso obviamente resta dificultades para que las instituciones o el usuario, el ciudadano, se dé cuenta si los recursos que están, digamos, administrados a partir de las instituciones públicas se están manejando de manera adecuada, ¿no? O siguiendo los objetivos que persiguen. Volviendo al tema del estudio que ustedes hicieron del presupuesto y de cuánto se ahorraría el Estado si hubiera una reducción mayor de los combustibles, ¿cuánto deberíamos estar pagando nosotros por litro, por galón de combustible? ¿Hay algún estudio de ustedes? Es decir, hay una calculadora que nos diga, de acuerdo a lo que el precio del petróleo, los impuestos internos, todo el tema de la distribución, de la comercialización, la refinería, etcétera, etcétera, ¿cuánto debería ser el precio que deberíamos estar pagando por combustible? Es decir, siempre estamos diciendo, ¿verdad?, que sí, estamos pagando la energía más cara, en Centroamérica estamos pagando el combustible más cara, otros dicen, no, es Costa Rica el que está pagando el combustible más caro. Es que esto depende, Yoshi, de la estructura de costos de la industria, ¿verdad? Y obviamente aquí eso sí no podemos dejarlo de mencionar, de que normalmente cuando los mercados están altamente concentrados, es decir, cuando hay estructuras oligopólicas o monopólicas, tienen mucha libertad para fijar los precios que ellos deciden, ¿verdad? Incluso los niveles de combustibles que digamos ponen a disposición de la gente. Y eso es así, es decir, son fallos del mercado, pero para remediar los fallos del mercado hay una institución que es el Estado, digamos, que puede intervenir para remediar algunos de estos problemas, porque se pueden generar abusos, ¿no? Recordemos que en el caso de los combustibles es el único mercado que no está intervenido. Sí lo está por el tema de la energía eléctrica, por el tema del gas, pero en el caso de los combustibles específicamente no está regulado. Por eso lo importante vamos a tener aquí un alza es que de los combustibles este fin de semana. Bueno, sí, eso lo vimos en las noticias, que se va a experimentar un alza. Todavía no hay total claridad de cómo es que finalmente se define el precio. Ahí debería de haber también mayor transparencia de parte de la industria y también del Estado, ¿verdad? Porque obviamente le interesa a todos los nicaragüenses. Sin embargo, como te decía, cuando hay estas estructuras de este tipo, hay márgenes, digamos, ahí de discreción para definir los precios. A veces sin poca lógica de mercado, pero que finalmente los consumidores son los que salen afectados. Siguiendo con el tema del impacto que puede tener esto en el presupuesto, nosotros mencionábamos también que no nos parecía justo que el ahorro energético, que debió haberse transferido totalmente, quitando el tema de la deuda, ¿no?, a los consumidores no subsidiados, que hubiese tenido probablemente un mayor impacto, ¿verdad?, en relación a que, por ejemplo, no es lo mismo que tu recibo de la luz venga con un 20% menos en relación con los meses anteriores que un 10%. Es decir, eso evidentemente hubiese generado una dinámica diferente en la economía, hubiese generado una dinámica en la que se hubiesen generado mayores empleos y hubiese probablemente el impacto que se estaba esperando en el crecimiento económico hubiese sido mayor. Y eso, ¿qué más remedio que eso para tratar de combatir la pobreza? Recordemos, por ejemplo, que en este momento hay problemas para mantener los empleos en las maquilas y aquí se están yendo de las manos muchos empleos y una sustancial reducción en el precio de la tarifa probablemente hubiera tratado de mitigar estas disminuciones de empleo, etcétera, ¿no? Y eso hubiera contribuido mucho en la reducción de la pobreza o al menos mantener los niveles en los que hemos venido. Vamos a hacer una nueva pausa.
pero cuando regresemos quiero profundizar esa parte. Es decir, ¿cuánto, si el porcentaje de la reducción en la tarifa eléctrica fuera mayor de lo que se está especulando que podría ser, cuánto nos podría beneficiar tanto en el tema de productividad, de competitividad? El COSEP se mostró satisfecho con la propuesta de ley y el envío a la Asamblea Nacional y hablaron del tema de la competitividad, un tema que el COSEP siempre está mencionando, entonces que debemos de ser más competitivos a nivel de la región, pero la competitividad pasa por eso, es decir, claro, los inversionistas vienen y se encuentran con una tarifa de energía eléctrica en la que no ven, dentro de sus costos de producción, no ven una tarifa competitiva. Entonces, muchos inversionistas, muchas empresas no terminan de aterrizar en Nicaragua precisamente por esas y otras trabas que se encuentran en el país. Vamos a hacer una breve pausa. Antes de eso, quiero mencionar que en el tema de que vamos a tener un aumento en los combustibles para este fin de semana, el asesor presidencial para temas económicos, Bayardo Arce, en declaraciones a un medio de comunicación, dijo que Arabia Saudita estaba bombardeando en Yemen y que por eso probablemente el barril de petróleo había tenido un leve aumento. Por un bombardeo, dijo él, que tal que hubiera una guerra. Es decir, y otra de las cosas que mencionó fue que no podíamos atenernos a que el precio del petróleo siguiera bajando como ha estado pasando, y ya lo estamos viendo con este conflicto en esa zona del mundo. Entonces, digo yo, ¿cuánto esto podría, es decir, eso que está pasando entre Arabia Saudita y Yemen y el bombardeo y que están, cuánto podría afectarnos si el precio del petróleo nuevamente se va para arriba, si se desata una guerra de dimensiones desconocidas? ¿Cómo vendría a cambiarnos otra vez el panorama, claro, al país? Hacemos una breve pausa. Estamos conversando con Adelmo Sandino del IEP acerca de todos estos temas que tienen que ver con la tarifa de energía eléctrica, la ley que se envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y el compás de espera en el que estamos de cuánto será el porcentaje, que muchos hablan de entre 8 y 10%, que ojalá fuera más, pero vamos a ver finalmente cómo termina eso. Una pausa y regresamos. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Adelmo Sandino del IEP acerca del tema la tarifa de energía eléctrica, el impacto, Adelmo, que tendría una reducción en la tarifa eléctrica de más o menos en sectores como las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Las pymes pueden ser de 4 personas, 6 personas, 10 personas, 20 personas puede tener una pyme. Pero entonces,
los costos fijos, los costos de producción de una pequeña y mediana empresa son los mismos costos de una gran empresa. Lo que pasa es que uno más poquito, otro más grande. ¿Me explico? Pero siempre hay costos fijos. Entonces, en el tema de el empleo, generar más empleo, en el tema de competitividad, en el tema de los recursos que una pequeña y mediana empresa necesita para crecer, para generar empleo, es decir, ahorita tengo 6 colaboradores, voy a aumentar a 8 colaboradores, ya le voy a dar empleo a 2 personas más. ¿Cómo se traduce este posible ahorro, este impacto que tendría, o cuál sería el impacto que tendría en las empresas pequeñas, medianas y grandes, finalmente, una mayor reducción del porcentaje? Bueno, sí, las empresas sobre todo van a tener un alivio, sin embargo no era el que se estaba esperando. Pero me decías imperceptible. Prácticamente esto podría pasar imperceptible, ¿verdad? Sobre todo en los bolsillos de los nicaragüenses, que también por su lado estarían esperando una reducción en los bienes, digamos, de la canasta básica. Claro. Y ha habido una serie de argumentos, ¿verdad? Que, digamos, señalan de que eso podría ser imperceptible al final en la población. Con el tema obviamente de la competitividad, en la medida que los costos de la energía son elevados, evidentemente eso nos saca de competencia. Pues recordemos claro que nosotros estamos en un mercado global, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, digamos que son los bloques más grandes, pero eso evidentemente encarece los productos que exportamos y si no hay una reducción, si los precios finalmente en el mercado no se reflejan en reducción importante en la tarifa, evidentemente ahí hay problemas, ¿no? Porque digamos, se le está dando competitividad a la economía. Aquí se hicieron algunas estimaciones, creo que fue Funides que estimó que la reducción de la tarifa podría andar en torno al 0,1 y 0,5 puntos del PIB, en el que el PIB podría crecer más. Probablemente ahora nos estaríamos acercando con esta disposición que se estableció en la ley más al límite inferior si las estimaciones de Funides se mantienen, lo que evidentemente eso es bastante mínimo o poco, ¿verdad?, para las necesidades que tiene esta economía de seguir generando mucho más empleos y seguir generando mucho más crecimiento. En relación al tema de qué podría pasar si de repente, como son sumamente volátiles los precios de los combustibles, del internacional del petróleo, eso con la nueva ley también ya generó una serie de problemas. Y es el hecho de que en la ley se establece que el subsidio, que en este año se presupuestó en torno a los 68 millones de dólares, quedó congelado. ¿Qué sabemos si en el día de mañana los precios del petróleo comienzan a tener un repunte sumamente importante? Y eso significa que el subsidio quedó desactualizado, ¿verdad? Es decir, que los precios de la energía suben tanto de costo que finalmente el subsidio no basta para poder mantener los beneficios de la tarifa. Eso significaría entonces de que de nuevo podríamos estar en problemas porque se tendrían que buscar otras fuentes de financiamiento para poder, digamos, seguir manteniendo los precios con los que quedarían con esta nueva revisión. Si no fuese el caso, el mensaje que estaría dando el gobierno es que los usuarios van a tener que soportar los siguientes aumentos tarifarios que se pudieran generar si hay un desbalance en los precios internacionales del petróleo, pues. Y eso preocupa porque la política del subsidio que se venía implementando a partir de la fijación o la congelación de la tarifa en el 2005 con la Ley de Estabilidad Energética y a partir de ahí el mecanismo mediante el cual los consumidores no subsidiados subsidiaban a los de menos de 150 kilowatts, esa que es una política social que se implementa en muchos países del mundo, quedaría, digamos, sujeta, digamos, a que tendría un límite
a pesar de que en los últimos años se ha venido incrementando el presupuesto para el subsidio, quedaría, como dijimos, congelado el subsidio, y ante aumentos más allá de lo que puede soportar el subsidio, los consumidores se verían afectados con nuevos incrementos en la tarifa. O bien el gobierno tendría que buscar otras fuentes de financiamiento para poder soportar eso. Entonces eso también nos sacaría, evidentemente, nos hace más vulnerables, pues, en efecto, porque, bueno, como vos decís, hay una guerra, no sabemos qué es lo que puede pasar. Hay algunos analistas que dicen de que los precios internacionales del petróleo pueden volver a subir a partir del año próximo, debido a que las industrias que en Estados Unidos se han venido encargando con esta producción fracking, que se llama, ¿no? Que es a partir de perforaciones, no aguanta precios por debajo de los $50, y que muchas de estas ya están empezando a quebrar, que parece ser la guerra geopolítica que hay con los países productores de petróleo, sobre todo el Medio Oriente y en el caso de Estados Unidos. Si eso sigue y continúa, eso va a tender a elevar nuevamente los precios del petróleo, y con un subsidio congelado, como quedó en la ley, ahí nuevamente estamos vulnerables los consumidores que no estamos subsidiados, y aquellos incluso que están siendo subsidiados. ¿Tiene que ver todo esto de la tarifa y de esta propuesta de ley que hizo el Ejecutivo, que envió a la Asamblea Nacional, que ya se aprobó en la Asamblea Nacional, que ya está en la Gaceta, órgano oficial o diario oficial del país? ¿Tiene que ver esto con la reducción en la cooperación venezolana, con las crisis que está viviendo Venezuela, con esa cooperación que se habla de 500 millones anuales, gracias a los precios que nos da Venezuela con el petróleo y todo eso? Bueno, no, Venezuela da precios de mercado, pero sí lo que hemos venido observando evidentemente es que los flujos de la cooperación venezolana han venido reduciéndose de manera importante, no solo por el hecho de que el petróleo se ha reducido hasta un 50%, ¿verdad? Con lo que la factura, y a partir de eso los flujos que entran a la economía, a partir del mecanismo de cooperación del Acuerdo Petrocaribe, se han reducido más que eso, porque se establecieron unos rangos en los cuales la cooperación iba a ir fluyendo a partir de esos rangos. En el caso, en la actualidad, la cooperación se ha venido reduciendo hasta un 60%. Eso, evidentemente, se genera problemas, ¿no? Digamos, a partir de este acuerdo, porque un 38% del acuerdo petrolero, que andaba en torno a los $500 millones anuales, se redujo sustancialmente, y evidentemente como son programas que, a pesar de que no han sido y no están dentro del presupuesto y no han sido fiscalizados de manera correcta por una institución estatal, que en este caso sería la Contraloría, se presume que ha venido impactando de forma importante en ciertos sectores sociales, ¿verdad? Eso no se puede, digamos, negar, pero lo que sucede es que al reducirse los flujos que alimentan esos gastos extrapresupuestarios, evidentemente el gobierno ha tenido que encontrar otra forma de financiarlo, y lo que está haciendo es que, a costa de los consumidores, digamos, por eso es que nosotros hablábamos de un impuesto indirecto, se está tratando de transferir recursos del sector privado, llámese sector privado, las empresas, los hogares, que no van a haber visto, no van a ver una sustancial reducción en su tarifa eléctrica, para mantener estos gastos, tratar de mitigar el impacto de los flujos de la cooperación venezolana que se han venido reduciendo. De nuevo, aquí lo que nosotros decimos es que a partir de este otro mecanismo que se ha creado, que, como lo decimos, es el equivalente a un impuesto indirecto, porque significa que los consumidores van a tener que cargar con eso, ¿no? Se tienen que usar de manera sumamente transparente, y el gobierno tiene la obligación de rendir cuentas sobre el uso de esos recursos. Uno de los argumentos que tenía mucha razón y tenía mucha lógica era que esos recursos se usaran dentro del mismo sector. Por ejemplo, te digo, existe un fondo, por ejemplo el Fondo de Mantenimiento Vial, que es un impuesto fijo que se cobra al momento que uno llega que vos pagas por tu gasolina en la bomba de la gasolina. Sí, ese impuesto se utiliza
para mejorar las carreteras, mejorar las carreteras, rehabilitarlas, tapar los huecos. Sí. Y que me parece que es excelente el trabajo que hace el FOMA, porque siempre lo estamos viendo en diferentes carreteras cuando viajas hacia el occidente, cuando viajas hacia Granada, siempre estás viendo gente del FOMA que está trabajando en las carreteras, que está dándole mantenimiento a las carreteras. Claro, pero para eso se tuvo que haber aprobado una ley específica. En este caso, en una ley de reducción de tarifa, se incluyó un fondo que se transfiere para reducción de la pobreza, cuando quizás el mecanismo debió haber sido que a través de una reforma tributaria, a través de buscar otras fuentes de financiamiento, se alimentaran partidas específicas en el presupuesto para tratar de, digamos, absorber esos gastos que se venían manejando de manera extrapresupuestaria. Quizás no fue el mejor mecanismo, pero ahora entonces lo que resta es que el gobierno rinda cuenta del uso transparente de esos fondos. Finalmente, Adelmo, ¿qué es lo que esperamos? Es decir, se habla de una reducción en la tarifa de entre 8 y 10%. ¿Qué es lo que ustedes le dicen sus análisis de cuánto será finalmente esta reducción, el porcentaje de reducción, 1? Y 2, ¿hasta cuándo se tendría que mantener esta reducción? Si va a depender esto, es decir, ¿qué es lo que nos dice la ley? ¿De cuánto tiempo será esto? Sí, y espero sinceramente que no suceda, que no se agrande el conflicto en el Medio Oriente. ¿Qué pasaría si la tendencia del petróleo, a como se ve en este fin de semana, que nos van a subir el combustible porque subió un poquito el barril de petróleo? ¿Qué es lo que nos dice para el próximo año? ¿Qué es lo que nos dice para más adelante? Sí, empezando de atrás, ¿verdad? Sí. Eso obviamente va a depender de los costos de producción de la energía. Digamos de que también depende de que si entran a operar una serie de generadoras que son altamente ineficientes y que aumentan los costos de la energía, y por otro lado también si se encarece el insumo. Si se va encareciendo el insumo, cada vez el ahorro se va a ir achicando y nos va a llevar probablemente a un momento en el que quedemos a la misma situación que estábamos antes, y si eso lo supera por cualquier conflicto que se genera a nivel internacional y aumente los precios, dispare los precios del petróleo, ahí es donde tendríamos problemas, como te mencionaba, porque el subsidio, como quedó congelado, ya no podría soportar mantener las tarifas y se tendrían que buscar otras fuentes de financiamiento. En relación al impacto, todavía no podemos preverlo con total claridad, porque no sabemos en cuánto el INE finalmente, o cómo el INE va a distribuir, porque aquí hablamos de un promedio, ¿verdad? Puede haber sectores que van a estar por debajo del 8, pueden haber sectores que van a estar por arriba del 8, entonces para poder hacer un análisis de incidencia o de cómo se va a distribuir el ahorro energético a partir de ese 35% que hablábamos, ¿verdad? Que se va a destinar a reducción de tarifa, tendríamos que esperar los datos que brinde el INE. Yo esperaría que la decisión fuese que se distribuya de manera equitativa, ¿verdad? Que no se trate de beneficiar a unos sectores más que otros, porque aquí todos tenemos derecho a gozar de una reducción de la tarifa, ¿verdad? Y en ese sentido esperaríamos de que fuese que se implemente de esa forma. Por otro lado, debería haber a los sectores productivos una mayor reducción que a los sectores domiciliarios, pregunto. No, es decir, es que no sabemos los criterios que va a utilizar el INE. Sabemos de que hay toda una serie de formas técnicas de medirlo y depende, ¿verdad?, de cada sector. Pero como el derecho de que todos tenemos, ¿verdad?, para tener una reducción tarifaria debería ser al menos proporcional, es decir, debería de dirigirse ese ahorro de manera proporcional entre todos los sectores y que todos gocemos porque tanto tiene Yoshi Castillo derecho a que su tarifa se reduzca un 8%, si se establece de esa manera, ¿no?, a un pequeño empresario también que tiene derecho a que se reduzca un 8%. El tema aquí es entonces un tema de equidad, ¿verdad?, finalmente, de cómo se va a distribuir el ahorro energético a partir de ese 35% del que hablábamos, que se va a destinar a la reducción de tarifa, y por otro lado, el hecho de que el impacto
va a ser bastante poco, ¿no? Finalmente en la economía. Eso es lo que nosotros creemos. Me decían que, por ejemplo, en el caso de una cajilla de huevos, 129 pesos. Entonces yo digo, espero que la cajilla de huevo cueste menos, que reduzca el precio de la cajilla de huevo, que baje el precio de la libra de pollo, que baje el precio de la libra de la posta. En aquellos productos donde son altamente, tienen altos costos de energía, podríamos a lo mejor estar esperando una leve reducción, pero también a lo mejor se van a estar dando casos en los que hay otras variables que entran en juego y pueden, digamos, repercutir más en el precio del bien final que el costo mínimo de la tarifa. Por eso es que era importante que la reducción de la tarifa fuera sustancial y fuera mayor, para que pudiéramos ver reflejado finalmente en los precios finales alguna reducción importante y por tanto... ¿Queremos alguna que vaya a haber reducción real en los alimentos básicos, en los alimentos de productos, en los productos básicos, por ejemplo, pues arroz? Tendríamos que verlo, ¿no? Ya observarlo. Pollo, huevo, queso. Porque ahí influyen muchas variables, ¿verdad? Sí. Bueno, Adelmo, ¿un mensaje final? Bueno, el mensaje que desde IEP tenemos sobre estos temas es que siempre nosotros consideramos que, dado que son temas tan importantes, ¿verdad? Y que atañen a mucha gente, sobre todo a toda la población, atañe el tema de la energía eléctrica y tienen normalmente efectos duraderos, son temas que se deben dialogar de manera abierta, son temas de que donde debe jugar mucho el tecnicismo y los factores políticos, no tanto quizás. Y por tanto debe tener mucha transparencia todo este tipo de procesos, y nosotros abogamos que en futuras discusiones, porque probablemente esto pica y se extiende, como decimos los nicaragüenses, se aperture, se dialogue y se lleguen a consensos. Aparentemente en este proceso no se llegaron a los consensos necesarios y por tanto estamos viendo todo, es decir, se ha generado toda esta discusión en relación a lo justo de la reducción de la tarifa, los impactos y finalmente, digamos, en el bienestar de las familias nicaragüenses. Te agradezco, Adelmo. Gracias. Nosotros nos veremos después de Semana Santa, nuevamente en Primer Plano Económico. Unas felices fiestas, mi mejor deseo, una feliz fiesta, una feliz Pascua para las familias nicaragüenses, con mucho cuidado, sobre todo en el tema de las carreteras, en el tema del licor, el famoso lema, si maneja, no tome, si toma, no maneje. No queremos más tragedias en este país, mucho cuidado con los niños, sobre todo en los balnearios. Ya hubo un primer joven desaparecido en Poneloya antes de que arranque la Semana Mayor, así que mis mejores deseos para todas las familias nicaragüenses, sobre todo cuidando el presupuesto, cuidando la economía, cuidando el bolsillo sobre todo. Nos vamos de fiesta, nos gastamos todo y después es el llanto y el crujir de dientes, como dice la Biblia. Así que felices Pascua y nos vemos en otro Primer Plano Económico.